objetivo fundamental cuando lo creamos y que compartimos todo, porque se cumplen en otros procedimientos, pero desde luego en los menores víctimas de violencia nos encontramos con esa foto algunos fines de semana de la policía custodiando para que el niño o la niña pueda ver a su padre, porque así se ha impuesto por resolución judicial. Estamos solicitando de los puntos de encuentro familiar, y paralelamente la Dirección General también está llevando a cabo esta tarea, una mayor intervención con salud desde el punto de vista pediátrico. Es decir, es muy interesante y es muy importante que haya otras voces analizando el impacto de esa resolución judicial, decidiendo en relación con este niño o esta niña que se mantenga un régimen de visita desde el punto de vista de su salud. Porque, evidentemente, para poder, si no modificar la resolución judicial, que te puedo decir, Blanca, que es muy difícil y muy complicado, por todo luego el procedimiento judicial que ello conlleva, y también porque la madre víctima de violencia entendía que ese recurso puesto a su disposición lo que iba a favorecer era el bienestar, la salud, el desarrollo integral de este niño o esta niña, y se encuentra con que pretendiendo ese objetivo, en muchos casos no solamente inviable, sino que repercute en la salud del menor, y por eso entendemos muy importante el acompañamiento y la intervención de salud en la valoración de ese desarrollo integral del menor y el impacto producido como consecuencia del régimen de visita. En las conclusiones que queremos llevar a cabo en relación con una valoración interna y de intervención de los puntos de encuentro familiar, vamos a utilizar un vocabulario muy contundente, con datos, con informes que así lo reflejan, cuál es que debería ya suspenderse y no autorizarse un régimen de visita cuando un menor es víctima de violencia. Creo que ha transcurrido el tiempo suficiente, si habían ciertas dudas. No obstante, el trabajo realizado en puntos de encuentro familiar con violencias encubiertas y no denunciadas, pero entiendo que aprovechando la legislación vigente, aprovechando la especialización de los juzgados y aprovechando la intervención sesgada en relación con estos niños y esta niña, entiendo que la Administración ya tiene esa voz contundente de solicitar esta suspensión y que las medidas previstas se apliquen por el bien de los niños y de las niñas, porque ahí está verdaderamente el interés superior del menor. Naturalmente, este paso lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir, insisto, convenciendo, garantizando y probando la profesionalidad de cuántos intervienen en los puntos de encuentro familiar y en cualquier otro recurso que indirectamente atienda a las víctimas de violencia de género. Porque nosotros tenemos la perspectiva amplia, tenemos los servicios de atención a las víctimas, tenemos el punto de encuentro familiar, es decir, tenemos una visión transversal de cómo se está trabajando y, por lo tanto, podemos demostrar y, desgraciadamente, convencer, porque es que hay que convencer que cuando solicitamos que se adopten determinadas medidas es porque tenemos resultados, tenemos trabajo y tenemos profesionales en el día a día que están poniéndolo de manifiesto. Me preocupa, sin embargo, que suelen ser muy potentes las voces, la segunda mesa lo tratará, del síndrome de alienación parental. Suelen ser potentes estas voces y, sin embargo, su potencia de voz está todavía por encima de esos resultados de la profesionalidad de la intervención. Vamos a regular los puntos de encuentro familiar. Yo decía que eran suficientes las herramientas jurídicas. Nosotros hasta ahora no tenemos en Andalucía un decreto que regule los puntos de encuentro familiar, pero estoy convencida que regular los puntos de encuentro familiar no significa solucionar todas las cuestiones que se están planteando en esta mesa. Regular los puntos de encuentro familiar significa darle
visualizar que los puntos de encuentro familiar están trabajando con unos mínimos y con una unidad de criterio que entendemos que ya tiene que volcarse en un decreto. Va a ser complicado regular el punto de encuentro familiar. Va a ser una regulación que va a estar abierta a todos los colectivos que participan de ello, porque queremos que esta norma, que se va a unir a todas las existentes, redunde en el beneficio y en el interés de los menores, pero sobre todo, como llega, si quieren, tarde, pero a lo mejor que llegue tarde, va a recoger lo que tiene que ser la realidad en la aplicación, pues por lo tanto intentaremos en la norma, en la regulación, volcar toda la experiencia práctica que tenemos para que ya tengamos un instrumento más en favor de los niños y de las niñas. Digo esto porque los puntos de encuentro familiar está siendo un servicio muy demandado, del que se dice que está colapsado, pero el colapso viene porque no es un espacio de intervención temporal. Por lo tanto, ese objetivo común que pretendíamos, y cuando así lo definí al principio de mi intervención, yo les puedo garantizar que no lo es. No es un espacio de intervención temporal. Estamos hablando de chicos y chicas que permanecen en los puntos de encuentro años y años, en las que los profesionales siguen demandando que cese la intervención. Ante ese respeto a la resolución judicial, no hay atrevimiento a suspender, porque no podemos suspender, porque no tenemos la respuesta judicial, de ahí la tenacidad en la información. Creo, no lo digo con certeza, que en algunas provincias se ha intentado comisiones de trabajo y de valoración en cuanto a determinados informes que estimábamos que se imponía una inmediata resolución porque no tenía sentido, incluso se estaba poniendo ya en peligro lo que se había conseguido en el propio punto de encuentro en su momento cuando había acabado la intervención, pero no ha sido un paso acertado el sistema que hemos utilizado. Por lo tanto, tendremos que ir pensando si crear comisiones mixtas, como hay para otros recursos o para otras valoraciones, con las distintas jurisdicciones que estén implicadas o que estén trabajando con los puntos de encuentro familiar. Digo esto porque, evidentemente, nos preocupa a la hora de regular que esa unidad de criterio venga avalada también por quienes, en definitiva, deciden que un chico o una chica vaya al punto de encuentro familiar, que es, en definitiva, el juez o la juez. Y, por lo tanto, tenemos que hacerles partícipe de todos los procedimientos que estamos llevando a cabo para que participen en esta elaboración de la norma y vuelquen también su práctica en la realidad. Yo, por ir tomando algunos ejemplos de distintas provincias, porque demandamos unidad de criterio, nos encontramos, por ejemplo, como algunas provincias, cuando el chico o la chica no quiere ir al punto de encuentro familiar, no tiene por qué ser víctima de violencia. Yo ya hablo del punto de encuentro, ahora hablaremos también de algunos casos que se dan, pero no siendo víctima de violencia, chicos o chicas que no quieren ir al punto de encuentro familiar, que el punto de encuentro familiar ha informado diciendo pues que el menor o la menor no quieren asistir, se ordena a la policía local a que vaya al domicilio de este chico o de esta chica y le acompañe al punto de encuentro familiar. Es decir, fijaros hasta qué punto, desde el punto de vista educativo, estamos desvirtuando también el punto de encuentro familiar. Nos encontramos, por ejemplo, como en casos de víctimas de violencia estamos asistiendo a situaciones esperpénticas las he vivido, no le hablo indirectamente, por eso hablo de violencia directa contra los menores. La he vivido porque he ido a algunos puntos de encuentro y he querido asistir para luego saber uno de lo que está hablando y poderlo transmitir. Como chicos y chicas vomitan porque no quieren. Fíjense, incluso yo a veces me pregunto, a lo mejor no es que no quieran ver ni a su padre o a su madre o a los profesionales, es que a lo mejor lo que están manifestando es que los dejen tranquilos, que son niños y niñas, no están entendiendo nada.
Muchas veces yo transmito que el vómito no es ni contra el profesional del punto de encuentro, ni contra la madre, ni contra el padre, sino es la manifestación de que, por supuesto, lo estamos haciendo muy mal, y está manifestando como puede en determinadas edades su situación personal. También he visto pues cómo este chico, esta niña o este niño han realizado su régimen de visita con un cierto nerviosismo, porque cuando uno es madre o padre pues lo ve, lo observa con un cierto nerviosismo, pero cuando ha terminado la visita, su padre se ha ido, se ha vuelto a ir con su madre, y bueno, también tenemos que hacer una reflexión, a esas edades, qué vivencia le está tocando vivir, valga la redundancia, y cómo, y con esto quiero acabar, cómo como profesionales tenemos que reflexionar que en ese momento, si quiere y se realiza y desarrollamos todo lo que era el objetivo del punto de encuentro, tenemos un plus, que es que el día después, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, no podemos ser corresponsables de que no sea precisamente el interés superior del menor el que se esté desarrollando en el punto de encuentro o se esté consiguiendo, y si no se ha podido desarrollar esa visita, y a esto lo pido por favor a todos los profesionales que están en el punto de encuentro, que valoremos de qué forma tenemos que hacerle llegar a quienes toman las medidas judiciales, entre todos, que no podemos seguir manteniendo esta situación, porque estamos participando y siendo corresponsables de la ausencia de un desarrollo como el que se merece un niño o una niña. Hemos elegido trabajar en esto y somos responsables de los resultados. Participamos todos los días en la vida de un niño sin que él lo haya decidido, porque en su vida están todos decidiendo cómo se tiene que participar, y lo tenemos que hacer desde la máxima profesionalidad. Llamada de atención a lo que se llama a ese presunto síndrome de alienación parental. Yo no lo conozco, no estoy formada, si es que hay que formarse, no quiero leer porque quiero tener una formación y una información verdaderamente desde la profesionalidad, no desde la venganza, no desde el rechazo y no desde esa otra vía para ver cómo consigo lo que no he podido conseguir de otra forma. Por lo tanto, no sé de lo que estoy hablando cuando hablo de síndrome de alienación parental, pero una llamada de atención a todos los profesionales que en el ejercicio de sus funciones informan en los puntos de encuentro familiar, que las víctimas de violencia son punto de desencuentro. No estamos aplicando el objetivo del punto de encuentro familiar, son puntos de desencuentro, llamada de atención, cuando en los informes, no digo que intencionadamente, pero ojo con esa corresponsabilidad, una llamada de atención a cómo estamos informando, porque lo tenemos que hacer velando por el interés superior del menor. No somos parte. Y si en algún momento podemos caer, porque se puede caer, somos seres humanos y profesionales, psicólogos, juristas, podemos caer en una parte, pellizquémonos, trabajamos en un punto de encuentro familiar, que en las víctimas de violencia se ha convertido en un punto más de desencuentro. Entiendo, con los resultados que estamos teniendo y la experiencia que estamos viviendo, y con un niño o una niña que no habla, que expresa, que se manifiesta, a veces de formas muy desagradables, y al que le podemos estar sin querer haciendo daño y, por lo tanto, nuevamente victimizando. Cierro diciendo lo que dije al principio, es el recurso más difícil, más complicado que en estos momentos, en este caso tiene la Consejería de Gobernación y Justicia, mañana pues otra consejería, tiene la Administración. Por lo tanto, contamos con la colaboración de todos los profesionales, los que ya están y quienes estén aquí pensando en dedicarse a esto, para entre todos verdaderamente que el interés superior del menor sea su interés. Muchísimas gracias.
una mayor intervención con salud desde el punto de vista pediátrico. Es decir, es muy interesante y es muy importante que haya otras voces analizando el impacto de esa resolución judicial, decidiendo en relación con este niño o esta niña que se mantenga un régimen de visita desde el punto de vista de su salud. Porque, evidentemente, para poder, si no modificar la resolución judicial, que te puedo decir, Blanca, que es muy difícil y muy complicado, por todo, ya suspenderse y no autorizarse un régimen de visita cuando un menor es víctima de violencia. Creo que ha transcurrido el tiempo suficiente, si habían ciertas dudas. No obstante, el trabajo realizado en puntos de encuentro familiar con violencias encubiertas y no denunciadas, pero entiendo que aprovechando la legislación vigente, aprovechando la especialización de los juzgados y aprovechando la intervención, objetivo fundamental cuando lo creamos y que compartimos todo porque se cumplen en otros procedimientos, pero desde luego en los menores víctimas de violencia nos encontramos con esa foto algunos fines de semana de la policía custodiando para que el niño o la niña pueda ver a su padre, porque así se ha impuesto por resolución judicial. Estamos solicitando de los puntos de encuentro familiar y paralelamente la Dirección General también está llevando a cabo esta tarea, el acompañamiento y la intervención de salud en la valoración de ese desarrollo integral del menor y el impacto producido como consecuencia del régimen de visita. En las conclusiones que queremos llevar a cabo en relación con una valoración interna y de intervención de los puntos de encuentro familiar, vamos a utilizar un vocabulario muy contundente, con datos, con informes que así lo reflejan, cuál es que debería, luego el procedimiento judicial que ello conlleva, y también porque la madre víctima de violencia entendía que ese recurso puesto a su disposición lo que iba a favorecer era el bienestar, la salud, el desarrollo integral de este niño o esta niña, y se encuentra con que pretendiendo ese objetivo, en muchos casos no solamente inviable, sino que repercute en la salud del menor, y por eso entendemos muy importante el acompañamiento